Doctor, buenas noches. Disculpe que lo moleste, pero al parecer no tiene sonido activado. Bueno, lo que les decía, ahora sí se escucha, que la hormona paratiroidea, que se encuentra, en este caso, concomitante al tiroides o la glándula tiroidea, bueno, va a ser la encargada en la absorción, metabolismo, absorción y, bueno, del calcio a través de la hormona, de la paratormona, junto con la absorción de la vitamina D. Pero la calcitonina, sin embargo, es la que va a disminuir, en este caso, la absorción del calcio, ¿no? Eso a tomar en cuenta. Por eso cuando hacemos una tiroidectomía, ya sea parcial, total, debemos tener mucho cuidado en no tocar la paratiroides. ¿Por qué? Porque puede producir alteraciones, en este caso hipocalcemia, o lo que vendría a ser el signo de Chobot, artralgias, dolores, disminución en la densidad ósea. Acá tenemos dos imágenes, ¿no? Donde la falta de hormonas tiroideas en la infancia puede producir enanismo, puede producir cretinismo, ¿ya? O sea, antes en nuestro medio se hablaba del coto, ¿no? Era un aumento de volumen aquí en la parte superior del cuello, justamente por la no ingesta del yodo. Esto ya desde nuestros antepasados. Entonces, si no vas a consumir yodo, aparte también se puede ver afectada, en este caso, para tiroides, ¿no? Entonces, la no absorción de calcio, pues va a ser un menor desarrollo ponderal del individuo. El paciente, bueno, tiene bajo peso, baja talla, baja estatura, y también tiene un retraso mental. A eso se llama cretinismo. A ver, unos conceptos para tener un poco más claro todo esto dentro de la fisiopatología. El hipertiroidismo es cuando hay un exceso de las hormonas tiroideas. Recordemos, la T3 y la T4, la triodotironina y la tetraiodotironina o tiroxina. Esas dos hormonas, la T3 y la T4, se producen a nivel del tiroides, no en las células tiroideas, pero sí en el espacio intersticial o intercelular del tiroides, ¿no? Y el hipotiroidismo es cuando hay disminución de la T3 y la T4. No estoy hablando de la TSH. La TSH es la hormona también que va a ir a nivel de la tiroides, pero que se produce en la glándula pineal o epífisis, o en la glándula, en este caso, que está en la silla turca, en la base del cerebro, en la fosa craneal media. El bocio, ¿no? Generalmente producido por el hipertiroidismo, ¿no? El bocio es el aumento de volumen, que no es malo. Hay un bocio también multinodular, etcétera. Pues es por la baja ingesta de yodo que prácticamente empieza a crecer el tiroides, ¿no? También debemos tomar en cuenta las pruebas de disfunción de la glándula tiroides, ¿no? Y bueno, nos van a dar un panorama que juntamente con el examen clínico o físico, pues debemos corroborar, en este caso, el estado de salud del paciente. Entonces, el hipertiroidismo, una exposición de los tejidos a cantidades elevadas de hormonas tiroideas. Hay una sobreproducción, en este caso, de T3 y de T4. En especialmente T4, ¿ya? Porque hay mucha controversia a nivel de lo que vendrían a ser los estudios de laboratorio, donde prácticamente se está corroborando T3 y T4. Pero esto está todavía aún discutido. T4 propiamente, si está aumentado, podemos decir que es un hipertiroidismo. T4 cuando está disminuido es un hipotiroidismo. Sin embargo, T3 cuando está aumentado, sí, nos hacen notar que es un hipertiroidismo, pero en algunos casos no siempre disminuye para mencionar en este caso un hipotiroidismo la hormona T3 o triodotironina. Entonces, el parámetro más evidente y mejor para manejar a nivel laboratorial y que todavía está en discusión es, bueno, cualquier causa de hipertiroidismo se acompaña de un aumento de hormonas tiroideas. La tiroxina libre, ¿no?
va a tener un aumento entre 5 y 10%, que es normal, y la T3 se encuentra aumentada también. En el hipertiroidismo, ¿no? La TSH, ¿no? Está disminuida. Así en los casos de segundo y tercer grado, en que estaría aumentada. Bueno, aquí un tipo de clasificación de la etiología. La sobreproducción de la hormona tiroidea, ¿no? Nos va a dar la enfermedad de Graves o enfermedad de Graves o Graves-Basedow, ¿no? Graves-Basedow, en este caso, quien describe esta enfermedad. Un bocio multinodular, bocio tóxico, ¿no? Con adenoma folicular, puede estar asociado a un adenoma hipofisiario, ¿no? A nivel de la glándula hipófisis, una insensibilidad hipofisiaria, ¿no? Enfermedad titánica también. Puede producir también tumor de células germinales, una mola, etcétera, un cáncer tiroideo folicular. Por ejemplo, hablando de cáncer, al hacer una resección, ¿no? En este caso, ya sea una lobectomía, una hemilobectomía o una tiroidectomía total, pues prácticamente va a ser de que hay una disminución, en este caso, de la producción de hormonas, ¿no? Entonces, se da con ese fin curativo y de prevenir, en este caso, porque el cáncer de tiroides es un cáncer que se alimenta de las hormonas. Bueno, también podemos decir el mecanismo patógeno, ¿no? Está a ese nivel. No es tan necesario, al año van a llevar un poco más en endocrinología a fondo todo esto, pero lo que quiero que tengamos claro, mis estimados genios, es de que para clasificar, en este caso, a nivel laboratorial, ¿no? Porque podemos hablar de un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Donde el paciente no tiene ninguna característica, en este caso, clínica, ¿no? No va a tener exoftalmos, no va a estar decaído, no va a tener diaforesis, astenia, dinamia, etc. Pero, sin embargo, tiene un estudio de laboratorio donde es sugerente que el paciente pueda tener un hipo o hipertiroidismo subclínico, ¿no? Entonces, es bien importante tomar en cuenta esto. A propósito, bueno, un poco el retraso es porque teníamos una reunión con el decano, justamente para ya ir viendo las fechas de conclusión, ¿no? De esta gestión académica. Entonces, puede existir esa alteración. Veremos unas gráficas para tenerlo más claro. Por ejemplo, el crecimiento tiroideo, ¿no? Aquí vemos, ¿no? La glándula tiroides que se encuentra en la parte media y anterior del cuello, pues va a ser, ¿no? El que va a producir un aumento de volumen. En este caso, un bocio, ¿no? Un bocio difuso, ¿no? Miren cómo en esta tomografía de tórax vemos la infiltración, ¿ya? Está aquí la tráquea, está esta nodulación que la vemos, es el bocio, concomitante al esófago. Incluso puede desplazar. ¿Qué significa esto? De que puede tener dificultad ventilatoria, de que el paciente pueda tener disfagia o puede tener alteración en la deglución o en el transporte de la comida por la vía digestiva, ¿no? Bueno, entonces es importante siempre catalogar al paciente. Existe una clasificación del bocio donde en primer grado no es notorio, en segundo grado se le nota, pero es una nodulación pequeña, poco perceptible. En un tercer grado ya podemos notar a unos 2 metros a la persona y en un grado avanzado pues es sumamente notorio. Entonces es indicación quirúrgica el tema de realizar, en este caso, una tiroidectomía, ¿no? Por el sobrecrecimiento excesivo de este órgano. Importante. Aquí también una imagen donde podemos ver de que tiene un mayor desarrollo a nivel del lóbulo izquierdo en comparación al lado ipsilateral. Entonces, Graves-Basedow, acá está, ¿no?
médico, ¿no? Que describe en este caso el tipo de enfermedad ya en 1786, ¿no? Como causa principal del hipertiroidismo, en este caso, el aumento del tamaño de la glándula, en este caso, tiroides, ¿no? Acá está normal y aquí la vemos aumentada. Entonces, la incidencia es en un 0.4% de la población que pueda suscitar esta enfermedad. Y tiene un mayor predominio en el sexo femenino. Bueno, tenemos acá, también se asocia a un bocio difuso, ¿no? Del 90%, en el caso. Hay una alteración a nivel de los receptores de la membrana folicular, se asocia en este caso a este tipo de receptores HLA, B8, DR3. Asociación también a otros trastornos autoinmunitarios, ¿no? Entonces, siempre es importante tener una correlación. ¿Por qué el paciente tiene diabetes mellitus? Enfermedad de Addison, tiene una orquitis o una oferitis autoinmune, pacientes que tienen artralgias, ataxias, que tienen alteración sensitiva, ¿no? Entonces, todas esas, en este caso, todos esos síndromes, ¿no? O signos ya que se conocen de este tipo de enfermedades, pues están asociados al tiroides. Entonces, es importante también descartar clínicamente, hacer la palpación, lo que hemos visto en la anterior clase. Podemos hacer una palpación directa, obviamente tiene que ser una palpación bimanual, ¿no? Bueno, o a nivel posterior, donde podemos palpar al tiroides, pero de atrás al paciente. ¿Ok? Acá tenemos el ejemplo, ¿no? Donde se está haciendo una palpación, en este caso, del médico que va a ver al paciente, pero se posiciona en la parte posterior para poder tocar de manera más clara y precisa a la glándula tiroidea, la glándula que tiene una forma de mariposa, ¿no? Bueno, entonces la triada, ¿no? De la enfermedad de Graves-Basedow va a ser esta, ¿no? Es un hipertiroidismo, ¿ok? Que significa que está aumentado T4, puede estar aumentada T3, usualmente, generalmente está aumentada T3, lo que significa de que TSH está disminuido, ¿no? Hay un bocio difuso, ¿no? Nodulaciones, nodulaciones que están a ese nivel, en este caso, ¿no? Y, bueno, una oftalmopatía. La oftalmopatía es exoftalmos, es prácticamente que el paciente va a estar con una mirada abierta, una mirada con ojos saltones, si vale el término, ¿no? Y que va a tener un adelantamiento prácticamente del globo ocular. Eso se llama exoftalmos. Bueno, el bocio, ¿no? El bocio asociado a la enfermedad de Graves es el aumento uniforme de la glándula tiroides, ¿no? A la palpación, la superficie es lisa, blanda, indolora, firme, de consistencia semi-dura, ¿no? Es una consistencia, muchos la llaman acartonada, muchos la llaman una consistencia semi-rígida, ¿no? Nunca produce compresión, ¿ya? Eso tomar en cuenta, a no ser de que sean muy avanzados, como hemos visto en esa tomografía. Existe un aumento de la vascularización y puede existir un embarazo molar. ¿Qué es el embarazo molar? Un embarazo ectópico, un embarazo que puede ser en las trompas de falopio, puede ser extrauterino, a nivel uterino, ¿no? Recordemos la implantación, en este caso del huevo o cigoto, es en el tercio medio posterior sagital de la pared posterior del endometrio. Entonces, cualquier otro lugar que no sea ese es un embarazo ectópico o un embarazo molar. Bueno, aquí más imágenes, vean cómo son los ojos de las personas que tienen, en este caso, la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? O saltones. Muchas veces, pues pueden tener una gran cronicidad en este caso y pueden hasta disminuir la visión. Se ha visto casos donde, bueno, hay una compresión a nivel retrovulvar, ¿no?
retrovulvar, o sea, en la parte, en lo que vendría a ser propiamente orbitaria, no preceptal, y que el paciente puede tener una degeneración maculopapular, por ejemplo, asociada a la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, vemos cómo están ahí ambos párpados también, tienen una ptosis, tienen un adelantamiento, un engrosamiento a nivel bipalpebral superior e inferior. La otomopatía, ¿no? Puede ser infiltrativa y no infiltrativa. Por ejemplo, la no infiltrativa, ¿no? Es una oftalmopatía retráctil, benigna, proporcional al hipertiroidismo. En cambio, la infiltrativa no está vinculada al grado de hipertiroidismo y la patogenia es autoinmune. Cuando hablamos de autoinmune, tenemos que tener mucho en cuenta el estado de estrés del paciente, ¿no? El estado de si se siente el paciente tranquilo, si tiene una carga emocional, si está ansioso, etcétera. Eso va a inducir a que el paciente pues, deje de producir o no produzca, en este caso, hormona tiroidea, o tenga una sobreproducción de hormonas tiroideas, como vendría a ser la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, la infiltración del tejido retroorbitario es bien notorio, ¿ya? Y hay una afectación de un modo desigual a nivel de los ojos. Cuando hablamos de la crisis, en este caso, tirotóxica, ¿no? O también se llama tormenta tiroidea, ¿ya? Es una complicación, ¿ya? Es una complicación, paciente ya conocido, paciente que acude a consulta por endocrinología, quizás en este caso, cirugía de cara y cuello, por un aumento de volumen, por una sobreproducción de hormona tiroidea y que nosotros, hacemos ya sea una tiroidectomía total, subtotal, etcétera, pues el paciente puede tener este tipo de complicaciones porque tiene que estar medicado. Obviamente, el paciente que tiene hipotiroidismo, pues estará usando Eutirox o tiroxina, ¿no? Tiroxina que vendría a ser igual hormona, pero es un tratamiento de reemplazo sustitutivo hormonal, ya sea por vía oral, ¿no? Entonces, esta complicación propia de la enfermedad de Graves, ¿no? Va a tener un comienzo brusco, rápido, con taquicardia, fibrilación auricular, que significa de que el corazón no está yendo de manera rítmica, ¿no? Ya está entrando en asistolia, está latiendo de manera más lenta, más tórpida, no está haciendo un ritmo normal, un ritmo sinusal, está entrando en asistolia. Entonces, bueno, puede tener diarreas, ¿no? Cuadros de una gastroenteritis difusa, una deshidratación, ansiedad, agitación, palpitaciones, tiene alteración psicomotora, puede entrar en un coma hasta la muerte, ¿no? Si no se va a regular en este caso el dosaje hormonal, pues por eso se llama la tormenta tiroidea, pues tiene una mortalidad de hasta un 20%. Pero no nos olvidemos que son pacientes conocidos. En el hipotiroidismo, ¿no? Que es la otra parte, en este caso, ¿no? De las enfermedades del tiroides, los niveles son bajos de T3 y T4, ¿no? Especialmente la T4 libre. La TSH obviamente va a estar elevada o elevado, ¿no? Mayor a 20 miliunidades por litro, ¿no? Y con una secreción, en este caso, nocturna intacta, salvo, bueno, es un paciente que prácticamente la glándula hipofisiaria pineal, etcétera, va a tener una sobreproducción. No nos olvidemos de que si T3 está disminuida, T4, T3, T4 están disminuidas, TSH está aumentada. En cambio, en el hipertiroidismo, T3 y T4 están aumentadas y obviamente TSH debe estar disminuida. Siempre el equilibrio que debe haber. Bueno, entonces TSH entre 5 a 20, ¿no? Más o menos veces revelan que está aumentada, entonces revelan que hay un hipotiroidismo en este caso, porque está 5 a 20 veces aumentada de lo normal, ¿no?
Muchas veces puede estar, como les había dicho, T3 normal, pero T4 puede estar disminuida. Entonces es mejor siempre en el laboratorio. Y no nos olvidemos de que el laboratorio prácticamente va a ser un estudio complementario que va a complementar nuestra clínica, nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces, todavía está discutido el que se tome dentro de los parámetros, si está bien, para poder clasificar en este caso un hipotiroidismo o un hipertiroidismo laboratorialmente. El coma mixedematoso. En la enfermedad de Graves, ¿no? Es una grave complicación de aparición súbita y frecuente, ¿no? Donde se presenta, bueno, eso representa una emergencia médica, hay una alteración, en este caso, de la conciencia, hay una bradicardia, ¿no? Que el corazón empieza a latir más lento, hay una hipoventilación, la piel y facies está muchas veces cianótica, etcétera, por la poca difusión, llegada de sangre, en este caso a todo el organismo. Hay una baja temperatura, ¿no? El paciente puede tener 32 grados centígrados, un aumento de secreción de en este caso ADH, de esta hormona, o sea, puede haber una hiponatremia, el paciente no puede miccionar de manera normal, puede representar el último estadio del micedema a largo plazo. Tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, aquí el bocio, que es el aumento de volumen del tiroides, la principal causa por déficit de la formación de secreción de hormonas tiroideas. Hay un aumento de la hormona TSH, ¿no? Lo cual produce, en este caso, una disminución de las otras, ¿no? En la fase aguda hay una involucración de la glándula a su forma normal. En la fase crónica o de mantención del bocio, que se llama, ¿no? El cuadro puede ser, en este caso, bocio multinodular a repetición. Ese bocio multinodular, y lo estoy volviendo a decir 2 veces, hasta 3, ese bocio multinodular, ¿no? Es la enfermedad de Plummer-Vinson, ¿ya? Enfermedad de Plummer, dice ahí. La enfermedad de Plummer-Vinson, pregunta de examen, ¿ya? Cuando usted vea bocio multinodular a la repetición, enfermedad de Plummer-Vinson. Puede decir bocio multinodular, Graves base 2, etcétera, o cuál, todos, etcétera, ¿no? Plummer-Vinson. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El bocio se divide en 3 tipos: bocio simple, bocio nodular y bocio puberal, ¿ya? El bocio simple es una simple nodulación, ¿ya? Pequeña, casi imperceptible. El bocio nodular ya es esa nodulación que la podemos palpar, y un bocio puberal prácticamente es más notorio. A ver, debemos ver los grados. Desde el 0 grado, ¿no? No hay bocio. En el grado 1, la tiroides es palpable. Se tiene 2 tipos, ¿no? El 1A y el 1B. El 1A es un bocio palpable, pero no visible. El 1B es un bocio palpable y visible en el cuello en extensión. O sea, si el paciente está en hiperextensión, tú le vas a ver, vas a notar, pero si está en posición normal, el paciente no vas a poder percibir eso. En cambio, el grado 2, el bocio ya es palpable y visible en posición normal, ¿ya? En el grado 3, el bocio es voluminoso y se puede reconocer a una distancia. Se habla de una distancia de 1,5 metros a 2 metros, un poco como para correlacionar la distancia el distanciamiento social, pues es ese, ¿ya? A 1,5 metros o 2. Aquí el examen clínico, ¿no? Paciente que te va a llegar a tu consulta, en este caso una señora de la tercera edad con una masa no reducible a nivel anterior del cuello, ¿no? Una masa, podemos verla que tiene 3 lóbulos, ¿no? Multilobular, una masa que puede ser indolora, por ejemplo, en el caso de un bocio, pero sin embargo puede ser dolorosa en el caso de un proceso oncológico, un proceso tumoral, quiero decir, mis estimados amigos, ¿no? Entonces se debe descartar, en este caso, ese proceso
neoplásico. Obviamente, corroborar después de que hemos hecho la clínica con una tomografía. La tomografía, ustedes saben, es mejor pedirla con contraste, una tomografía contrastada o con contraste nos va a hacer mejor la delimitación de la masa tumoral, ¿no? Porque puede incluso infiltrar hacia el mediastino o hacia la parte, en este caso, superior al tórax, y puede estar incluso produciendo algunas alteraciones funcionales como una disfagia, alteración en este caso fonéndica, etcétera, etcétera, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, la masa, ¿no? Como ven que hay una neovascularización. Esto es una imagen tomográfica. ¿Esto qué significa? Si vemos una neovascularización, pues prácticamente tenemos que, en este caso, descartar un proceso oncológico, ¿no? Porque la neovascularización se la da cuando hay carcinogénesis. Las células de Hülle son las que van a estar, en este caso, son las células del tiroides. ¿Para qué dar más vueltas? Células de Hülle son células del tiroides. Todas las pruebas de laboratorio es lo mismo, como les dije, los niveles de T4 libre dan, en este caso, un fiel reflejo del estado funcional de la tiroides. T4 es la más importante a nivel laboratorial. T4 libre está disminuida en un hipotiroidismo, elevada en un hipertiroidismo. T3 o triodotironina libre, aumentada en el hipertiroidismo, solo en este caso disminuida en etapas avanzadas del hipotiroidismo. Eso es lo que yo les decía, mis estimados genecilios. Entonces, no es fiable la T3 para, por ejemplo, el hipotiroidismo, ¿no? Pero sí T4 va a ser fiable si está disminuida o si está aumentada para catalogar un hipertiroidismo en el caso de que esté aumentada o hipotiroidismo en el caso de que esté disminuida. Entonces, la fiabilidad no la tenemos tan clara. Incluso hay foros, hay debates a nivel de las sociedades endocrinológicas mundiales, etcétera, donde el grado de fiabilidad a nivel laboratorial todavía está en discusión. Por eso viene de lado en este caso, hacer un examen clínico, físico, ¿no? Y corroborar nuestro diagnóstico con otros instrumentos, ¿no? Puede ser una ecografía que es barata, ¿no? Es de fácil obtención. Tenemos una gammagrafía, ¿no? También para ver la hipercaptación del yodo. Las punciones, en este caso una punción, un BAF, una biopsia aspirativa con una aguja fina, ¿no? En este caso puede ser una punción guiada también, ¿no? Poder retirar, en este caso, un poco de tejido, poder verificar a nivel del microscopio y ver qué tipo de células son, si son buenas, si son malas, son malignas, son benignas, etc. La escintigrafía también, ¿no? Ya no muy utilizada. Las cialografías tampoco no están, pero bueno, la resonancia magnética es mucho mejor que la tomografía con contraste, pero también una tomografía contrastada, como la que hemos descrito hace un momento, nos va a ayudar. Al final de todo, la biopsia va a ser especialmente en un caso de una tumoración a nivel del tiroides, la que nos va a guiar. Y paradójicamente, como decía Kocher, ¿no? Kocher, por si acaso, fue el primer médico que ganó el premio Nobel, ¿no? En el mundo, en la historia mundial. El primer médico que gana, porque siempre ganaban físicos, Albert Einstein, etcétera, todo. Pero Kocher, el primer médico que gana el premio Nobel por, en este caso, la cirugía del tiroides. Bueno, acá tenemos una imagen de una resección de la glándula tiroides, ¿no? Como está aquí en la parte bajo del catilo cricoaritenoideo, sus dos lóbulos. Esto es en este caso, una resección ya propiamente aquí al lado. Ven el tamaño, miren, 4 centímetros, también por 4. Ahí está al medio el istmo, ¿no? Y sus dos lóbulos, derecho e izquierdo. La ecografía, en este caso, es el gold standard, ¿no? El Doppler también es importante para ver el grado de vascularización, obviamente, ¿no? Vemos acá del lado
cómo está, si es el lóbulo izquierdo, por ejemplo, no tiene en este caso hipercaptación por el Doppler, entonces no es vascularizada, ¿no? Ahora hay una hiperplasia difusa, pero ya con hipercaptación, en este caso, de la vascularización. Y una hipertrofia nodular, ¿ya? Nódulo. El nódulo, también, mis estimados amigos, es indicación quirúrgica, ¿ya? No siempre un tumor, no siempre el óseo, así que es grande, sino ya el lóbulo nos puede dar, si el paciente tiene alteración hormonal en la secreción, en la hipersecreción, en la hiposecreción, pues para hacer la cirugía, ¿no? Hacer en este caso una hemilobectomía o en este caso retirar parte de, o incluso solamente el nódulo tiroideo. ¿Por qué? Porque el nódulo tiroideo, y no lo digo yo, lo dicen los profesores, los estudiosos, tiene alta tendencia a que se produzca un cáncer de tiroides, ya sea papilar, folicular, etc. La gamma grafil, el tecnesio 99, bueno, es el caso, el medio, que va a hacer la hipercaptación. Por ejemplo, el lóbulo derecho es más hipercaptante que el lóbulo izquierdo. Aquí igual. Acá podemos ver en el lóbulo izquierdo y un área no captante. Eso es un nódulo. Entonces nos puede ayudar mucho, ¿no? Esto, medicina nuclear. El PET scan, ¿no? O la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Nos va a ayudar mucho a nivel de lo que vendría a ser el factor pronóstico, el seguimiento, la difusión, en especial en procesos neoplásicos malignos, ¿no? Una difusión, en este caso, donde pueda tener difusión de células de Hurley que pueden estar diseminadas hacia el tórax o que pueden estar diseminadas en casos más avanzados hasta incluso en miembros inferiores, al retroperitoneo, etcétera. Entonces va a ser muy necesario esto para hacer el seguimiento, el factor pronóstico y también la resolución a nivel oncológico. El tratamiento, en este caso, medicación. Tenemos un hipotiroidismo, no hay mucha producción, Eutirox. 50, 100, 150 miligramos, dependiendo, en este caso, de la cantidad que requiere. Otros tratamientos, el yodo 131, ¿no? Radioactivo, también. Y si estos no funcionan, recién la parte quirúrgica, ¿no? Entonces, la tiroidectomía, ¿no? La tiroidectomía es un procedimiento que lo describe en este caso el padre de la cirugía Kocher, como quien llama, ¿no? Bueno, donde tenemos que ir por planos, se hace una incisión siempre horizontal, ¿ya? Nunca vertical, siempre horizontal. En la que podríamos ser vertical, podría ser tal vez un quiste del conducto tirogloso, etc. ¿Por qué horizontal? Para tener una amplia visión, en este caso, de lo que vendría a ser el SMASH o el tejido celular músculo aponeurótico subcutáneo, ¿no? El platisma mioides, etcétera. Debajo están estructuras, en este caso, el músculo homoioideo, los músculos cervicales anteriores, ¿no? Tener mucho cuidado también con los vasos de este nivel y, en este caso, los nervios. El laringio menor, el laringio recurrente o el nervio que va a hacer de que las cuerdas vocales, bueno, se activen y nos ayuden a la producción de fonendos, ¿no? ¿Qué tal si le damos al laringio recurrente? Entonces, el paciente no va a poder hablar nunca más, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es una cirugía muy delicada y que el fin va a ser justamente el de disminuir la cantidad de hormonas tiroideas que están produciendo. Dentro de la técnica, ¿no? La posición, siempre hacer un soporte escapular, ¿no? Tal vez, en este caso, un campo o suero fisiológico, sabemos colocar, ¿no? Para que el cuello se hiperextienda. Esa es la posición. Colocaremos un turbante, el cuello estará hiperextendido, ahí hacemos la incisión, en este caso horizontal, y tenemos un mejor panorama para poder ver. Acá tenemos también la incisión de Kocher, o de
del primer médico que ganó un premio Nobel. Entonces, él hace un trazo ahí al medio, otro puede ser ahí al medio y dos laterales, y la incisión. ¿Para qué ha hecho esos dos trazos con dermógrafo, por ejemplo? Para el momento de la sutura que coincidan los bordes. Podemos hacer una tiroidectomía total o podemos hacer una hemitiroidectomía o una lobectomía, como está acá, ¿ya? Una lobectomía, solamente un lóbulo izquierdo. Mucho hará el tema de, en este caso, si en este lado quizás había un nódulo, etcétera, ¿no? Indicaciones, la enfermedad de Graves-Basedow, que no ha sido controlada con medicación. Un nódulo tiroideo, como les había dicho, el nódulo tiroideo es indicación quirúrgica. Y también en estados avanzados de bocio. El tratamiento quirúrgico, ¿no? Las indicaciones de bocio grande, está, de consistencia dura. El fracaso en el tratamiento medicamentoso, ¿ya? La falta de acceso a centros médicos también, ¿no? Pacientes que tal vez no existe un endocrinólogo en su comunidad, en el lugar donde vive, y que, bueno, la parte quirúrgica se la podría realizar, obviamente se tiene que hacer con mucho cuidado y prolijamente. Sobre el bocio y sospecha de cáncer, importante. Se dice que la resección, en este caso, del tiroides, va a disminuir hasta en un 50-55% de la formación de un tipo de cáncer tiroideo. Oftalmopatía grave, exoftalmos, embarazos molares, embarazos ectópicos, un mal control de los efectos de segundo grado y también, importante, la decisión del paciente. Obviamente no puedes obligar a nadie, si no quiere operarse o si quiere operarse, es decisión individual, personal. Bueno, hablando un poco del tratamiento medicamentoso, ¿no? Las hormonas tiroideas, por ejemplo, la levotiroxina, Eutirox, etcétera, es hormona tiroidea simplemente, ¿no? Como les dije, 50, 100, 150, hasta 200 debe haber en otros países que se utilizan miligramos, ¿no? Para terapia sustitutiva hormonal. Antitiroideos como el propiltiouracilo, el metimazol, el carbimazol, son, en este caso, compuestos químicos que van a bloquear la producción de hormonas tiroideas. Beta bloqueantes, el propanolol, por ejemplo, ¿no? Esto a nivel, por ejemplo, a nivel del corazón, ¿no? No nos van a ayudar, en este caso, a que el metabolismo cambie, ¿no? Ansiolíticos también, porque, por ejemplo, en el hipertiroidismo, el paciente es ansioso, está hiperactivamente yendo de un lado a otro, queriendo hacer todo. Entonces, podemos utilizar ese tipo de drogas, ¿no? El Lugol o el yoduro potásico también se podrá utilizar. Obviamente, todo esto debe estar supervisado, bajo el criterio clínico del médico que está tratando al paciente. El yodo reactivo también, ¿no? Indicaciones de hipertiroidismo autoinmune. En el hipertiroidismo o BMN, en el cáncer de tiroides, se utiliza el yodo reactivo. Las ventajas, que es rápido, cómodo, eficaz y la dosis variable. La desventaja, que necesitamos un centro radioactivo, necesitamos en este caso, un acelerador lineal, necesitamos un equipo de alta gama, ¿no? Para poder, en este caso, calibrar la dosis que vamos a requerir y poder, en este caso, realizar ese disparo de esos iones. La cirugía tiroidea, las indicaciones, ya hemos dicho, la enfermedad de Graves, en el embarazo, el cáncer de tiroides, ¿no? Los tipos de cirugía, hemitiroidectomía, tiroidectomía subtotal, o también, en este caso, una tiroidectomía derecha-izquierda, ¿no? Total. Es importante, mis estimados amigos, también tomar en cuenta otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el
el hiperparatiroidismo hipofisiario. Ya es una mezcla, ¿no? Donde hay un hipo o una disminución de las glándulas de la glándula tiroidea, pero puede estar la paratiroides también aumentada, en este caso, la PTH o la paratormona. Entonces, al estar aumentada de tamaño, por ejemplo, la enfermedad, en este caso de Paget, ¿no? La enfermedad de Paget, que es una enfermedad asociada, en este caso, a una excrescencia ósea, ¿no? El tamaño del cráneo de un paciente va a ir aumentando el tamaño, ¿no? Le llaman la enfermedad del sombrero, incluso que yo antiguamente utilizaba un sombrero, ya no le calzaba el sombrero, tenía que construir otro sombrero más grande, etcétera. ¿Por qué? Porque el cráneo, la cabeza estaba creciendo desde la enfermedad de Paget. Entonces son alteraciones a nivel de la tiroides y también la hormona de la paratiroides que va a controlar en este caso la PTH bueno, para la absorción, el crecimiento o sobrepoblación, en este caso de calcio. Algunos casos donde podemos ver una señora que tiene una masa lobular en el lado derecho, ¿no? Le hicimos una punción y bueno, dio un proceso oncológico. Muchas veces, no muchas veces, sino siempre es mejor manejar multidisciplinariamente, hacer estudios complementarios, tratar de clasificar según la clasificación, en este caso de Pierre de Naux. En la próxima clase vamos a avanzar más sobre tumores en cabeza y cuello y según el TNM, pues poderla clasificar. Aquí también un señor, pero en el lado contrario, ¿no? Son pacientitos que nos llegan y que tenemos que pues darles respuesta, ¿no? Complicaciones, ¿no? Puede haber hipotiroidismo, un hipoparatiroidismo, ¿no? O sea, son complicaciones donde, aparte de tener, en este caso, una disminución de las hormonas porque ya se ha resecado, en este caso, la glándula tiroides, también puede haber una alteración a nivel de la paratiroides, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, sinos Chobostek, hipocalcemia, etcétera. Parálisis del nervio recurrente o de Arnold, ¿no? Un paciente que no va a poder, la recurrente no va a poder hablar porque está ahí al lado del tiroides. Es por eso y también los grandes vasos, etcétera, pueden darse. Hay muchas complicaciones, ¿no? Hematomas muy frecuentes. Siempre es importante dejar un drenaje, hacer la resección, dejar un drenaje. Muchas veces se deja al medio un drenaje a presión negativa o un hemovac para que vaya en la noche esa sangre que viene de la pared, en este caso, donde bueno, hemos hecho la resección. Con esto terminamos el tiroides o patología quirúrgica de la glándula tiroides, y la siguiente clase pues vamos a avanzar, en este caso, tumores de cabeza y cuello. Si es una pregunta, inquietud, duda, aportes, reclamos, lo que ustedes quieran, mis estimados amigos, geniecillos, pues estamos ahí con el WhatsApp. Hoy día sí hubo un retraso por el tema de la reunión, pero la siguiente clase estaremos de manera puntual. Bueno, que la fuerza los acompañe. Nos vemos. Chao.